buenos días, bienvenidos a su espacio AME Informativo por AME Canal 47, tu canal de película y nuestra visión digital a través de rdmusica.com. Recuerda que si tienes que salir de tu casa ya porque estás listo o lista para ir a trabajar, pues simplemente tienes que buscar rdmusica.com y escucharnos mientras conduce, y si ya estás en tu oficina, pues también puedes vernos a través de la web. También recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales como @AME Informativo, ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte, comentar, darle a la campanita y compartir. Mi nombre es Lidia López y estaré acompañándoles por los próximos minutos, y hoy me honra. Yo digo que Dios hace las cosas bien, hay que simplemente esperar. A mí en particular me tocó la grandísima oportunidad de contar con su presencia aquí y yo quedarme con ese plato gourmet matutino solo para mí, porque mi compañero Iván está en otras diligencias de familia, y tengo aquí al frente y va a estar con nosotros durante los próximos minutos también nuestra queridísima, digo nuestra porque los que la seguimos y estamos pendientes de todos sus comentarios y de todos sus análisis, pero sobre todo vemos una proyección de éxito en su futuro y un bienestar para nuestro país cuando ella ocupe el cargo que le corresponde, pues sé que estarán tan contentos como yo, y les estoy hablando de Virginia Andares Rodríguez, candidata a la presidencia de la República Dominicana. Bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias, Lidia, muy contenta de estar aquí en AME Informativo. Qué bueno, de verdad que es un honor poder estar aquí contigo, y te voy a hacer una pregunta que siempre la inicio sobre todo con los candidatos jóvenes, con personas que muy jóvenes han decidido incursionar en la política, y además de todo en partidos que están creciendo, o sea, que recién nacieron, vamos a decirlo así, pero que también tienen una visión bastante diferente, y yo le diría hasta holística, de lo que son las problemáticas del país y del mundo. ¿Por qué la política, y por qué la política partidista sobre todo? Sí, gracias, Lidia, y esa es una excelente pregunta. Yo por mucho tiempo canalicé esa preocupación que tenía sobre cómo podemos construir una mejor sociedad, una mejor República Dominicana con más justicia, con más oportunidades, con mejor educación, con mejor sistema de salud. Lo canalicé en los movimientos sociales, porque le tenía un poco de rechazo a la política. Aquí hay mucha mala política partidista, y sí, eso hace que un gran sector de la población pues no quiera mirar hacia allá. Pero ¿qué pasa? Participé muy activamente en todos esos movimientos sociales por la educación, por la justicia, por un sistema de impuestos más justo, ese movimiento de justicia fiscal en 2012 contra el paquetazo, por la defensa ambiental una y otra vez cuando los haitises, Bahía de las Águilas, el Parque del Este, una y otra vez intento de cercenar, de privatizar, de destruir nuestros parques nacionales. ¿Y qué me di cuenta? Que nos íbamos a pasar la vida protestando con una clase política, unos gobiernos, unos partidos que no nos daban respuestas, porque esas no son sus prioridades. Y eso me llevó al convencimiento de que quizás era una trampa pensar que las personas serias no nos metemos en política, porque entonces ¿a quién le estamos dejando la política? Es así. Y ahí en la política es donde se toman las decisiones que luego nos van a afectar a todas y a todos. Entonces entendí que las personas que compartíamos esa vocación, esa preocupación como yo, era importantísimo que diéramos el paso a la política. Y justo en ese momento se empezó la formación del partido que hoy me postula, Opción Democrática, en la casilla 29, hace 10 años. Es un partido que se gestó bajo el liderazgo de Minú Tavares Mirabal, y yo en ese momento decidí integrarme. Soy miembro fundadora de Opción Democrática, y me honra mucho que después de 10 años por fin podemos estar por primera vez en la boleta electoral, y además presentando esta candidatura presidencial, la más joven de esta contienda, la mujer más joven en aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Sí, ciertamente acabas de decir, quizás voy a decirlo de esa manera porque es una realidad, y yo soy muy de decir las cosas de forma frontal. Tú tienes ahora mismo dos cualidades que hace que las personas tradicionales, sobre todo, sean muy reactivas a tus críticas, a tus comentarios, incluso a tus propuestas. Eres mujer y eres joven en un país altamente machista y altamente tradicional. No es que no lo vayamos a transformar, no es que no tengamos el camino para eso, pero esa es una realidad, y te estás enfrentando a la alta, como digo yo, a la alta gama de la vieja escuela, como un Leonel Fernández, sí, a un presidente que no es tan joven, pero que tiene una visión un poquito más cercana, ¿verdad?,
y a una sociedad también un poquito reacia a la figura femenina en la política, porque solamente ha permitido que la mujer llegue a la vicepresidencia. O sea, no hemos tenido, creo que eres la tercera mujer candidata a la presidencia, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, la primera fue Minú, que la presentamos en 2016. Exactamente. Entonces, fíjate que eres un elemento transformador. ¿Cuál ha sido, y siendo así brutalmente honesta, el mayor reto como política joven, mujer, que has enfrentado, sobre todo en esta contienda? Más que por ser mujer o política, yo creo que los principales retos que he enfrentado es porque tenemos unas elecciones que todavía no se regulan, es una deuda democrática. No se regula cuánto dinero se puede gastar, no se regula quiénes pueden financiar esa campaña, no obliga a que tengamos que transparentar los ingresos y gastos. La Junta Central Electoral hizo un ejercicio muy positivo, por primera vez armó un sistema en línea para que los candidatos tengamos que transparentar el dinero que utilizamos en la campaña, y yo fui la única de las 9 candidaturas presidenciales que hay en el país que cumplí con presentarlo en plazo. Eso salió en la prensa, lo publicó el Listín Diario, Acento, y no hay consecuencias, no pasa nada. Entonces, ¿cómo pretendemos administrar bien el Estado si desde que estamos en campaña no tenemos la capacidad de rendir cuentas? Entonces, esos son los principales retos. Las elecciones dominicanas necesitan todavía mucha regulación para que sean más equitativas, más limpias, más justas. Pero eso que tú dices, Lidia, me hace pensar, como tú diste ese panorama de la competencia, de esos grandes líderes tradicionales, que de hecho cada uno de esos 3 candidatos de oposición, es muy simbólico que yo ahora esté compitiendo políticamente contra ellos, porque yo fui de las que protestamos frente a Funglode contra la corrupción, por la corrupción de los gobiernos de Leonel. Es más, desde 2006 aquí habían protestas contra la corrupción del gobierno de Leonel, que ya estaba en su segundo periodo, y yo estuve ahí en esa organización juvenil que se armó, una actividad que se llamaba La Otra Feria, la República Dominicana desde adentro, donde se decía la corrupción. Y mira que nos tomó 10 años después, 2017, para que se lograse una movilización masiva, pero esas denuncias venían desde esa época y yo estuve ahí. En el caso de Abel, yo estuve muy activa en el movimiento 4%, y yo recuerdo a un Abel Martínez, presidente en ese momento de la Cámara de Diputados, machacando ese martillo, diciendo voten, voten, autoritariamente, obligando a que voten sin aprobar el 4%. Y ese movimiento ciudadano que se pasó 2 años exigiendo mayores recursos para la educación, que lo logramos de tanta presión, pero que esos recursos nunca se pusieron al servicio de lo que pedíamos, que era mejorar la calidad educativa. Y con el gobierno actual del PRM, que es una reencarnación del antiguo PRD, yo estuve también, mis primeras protestas fueron en medio de la crisis que generó el gobierno de Hipólito Mejía en 2003, producto también de la corrupción, en este caso en complicidad con el sector bancario, la crisis de Baninter, que sumió en la pobreza a una gran cantidad de familias dominicanas, y esas fueron mis primeras protestas en un grupo que se llamaba Ya Está Bueno. O sea que de una manera u otra yo estoy aquí hoy asumiendo todas esas demandas políticas que esos candidatos de siempre no me han dado respuesta a mí como joven dominicana y como parte del pueblo dominicano que ha venido manifestando. Así que no lo había visto de esa manera, pero ahora que tú hiciste realmente es así. De hecho, fue lo primero cuando vino el tema del debate, que no lo consideraron, no te consideraron ni a ti ni a la otra candidata. Sí, la profesora María Teresa. Exactamente. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, wow, mire qué interesante que aún el mismo sistema mantiene el tradicionalismo activo, o sea, el mismo sistema empresarial que está supuesto a creer un poquito más en los jóvenes, porque al final son los que van a ocupar los puestos técnicos, los puestos operativos para que tu empresa siga creciendo. Y mira qué cosa que justamente ellas dos son apartadas y representan una visión y la otra muy marcada, que la tenemos en República Dominicana. Brini, has hablado de todo lo que tiene que ver con tus propuestas, con todo tu trabajo desde el otro lado de la democracia. Y de hecho quiero agradecértelo, porque ser democrático, ser un país democrático, es tener personas jóvenes y no tan jóvenes opinando y luchando y llevándole la contraria al gobierno. Si todos diéramos sí, entonces no fuera una verdadera democracia. O sea, es necesario tener personas que
verifiquen y validen que las cosas se están haciendo bien. Pero has tocado de alguna manera u otra un dolor, que así es que yo le llamo, una herida que tiene el Estado Dominicano. Y fíjate que hablo de Estado Dominicano, no hablo de gobierno. Hablo de Estado Dominicano porque trabajo en el Estado Dominicano desde hace más de 10 años, no por temas políticos partidistas, sino por tecnicismos, pues soy técnica. Y me nace la siguiente inquietud. Como candidata a la presidencia y habiendo vivido todo eso, y habiendo luchado todo lo que has luchado, viendo esa perspectiva que tienes, ¿qué piensas hacer tú por la planificación estatal? Porque la herida real del Estado Dominicano, que termina y culmina en una no consecuencia de los hechos no adecuados o correctos del deber ser, es lo que lleva a que la gente haga lo que le dé su gana, porque no hay una planificación. Fíjate que has hablado de si te doy el dinero y no te pregunto cómo lo usaste, eso es falta de planificación. Si luchamos por un 4% y tengo el dinero para un 4% para educación, sin embargo no tengo calidad, entonces hay una planificación incorrecta. Entonces esa respuesta me la vas a dar luego de la pausa comercial, ¿de acuerdo? Perfecto. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos de vuelta en su espacio AME Informativo por AME Canal 47. Recordándote que nos sigas en las redes sociales como @AME Informativo, ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte, comentar, darle a la campanita y compartir. Y por supuesto, puedes vernos y escucharnos a través de rdmusica.com, nuestra visión digital. Pero si te lo vas a perder esto porque tienes una reunión y lo entiendo, pues simplemente recuerda que esto se transmite a las 6:30 de la tarde. Hoy nos acompaña la candidata a la presidencia Virginia Antares y le he dejado con una pregunta antes de la pausa que voy a repetir por si usted acaba de sintonizar. Le comentaba a Virginia que yo siento que una gran herida que tiene el Estado Dominicano es la falta de planificación, y le preguntaba qué ella piensa hacer una vez ocupe el puesto de la presidencia para sanar esta herida, o por lo menos empezar a sanarla. Sí, y yo creo que se han hecho algunos esfuerzos positivos, como lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, en intentar planificar un desarrollo a largo plazo y una visión. Se ha aplicado muy poco. Y en parte, Lidia, se ha aplicado muy poco porque para los partidos tradicionales que nos han gobernado, en parte por la manera en que llegan y hacen campaña, el Estado se convierte en un botín de empleos. Y nosotros estamos planteando que necesitamos fortalecer la carrera civil, que quienes entren a los puestos de trabajo en todas las áreas del Estado, desde los médicos, enfermeras, profesores, hasta los técnicos de cada uno de los ministerios, sean por concursos de oposición, o sea que cualquier dominicano preparado que quiera aplicar pueda aplicar a esos puestos, que se escojan en función de su preparación, su vocación, los resultados de su examen de entrada, y que luego no pueda ser removido por cada gobierno que cambia. Porque parte de donde se pierde esa continuidad es en ese, cambia un gobierno y se va todo el personal de un ministerio, y eso compromete el funcionamiento de las instituciones públicas. Y fíjate que en este gobierno lamentablemente ha habido un deterioro marcado de los servicios públicos. Quizá el ejemplo más emblemático es la Dirección de Pasaportes, un servicio que funcionaba muy bien, expedito, que ha colapsado. Pero eso ha pasado en muchas instituciones, y en parte es por eso, porque personas incluso en las que el Estado había invertido en formación, en capacitación, en experiencia, simplemente se salen y poniendo a personas porque tienen una conexión política y no necesariamente porque son las personas más capacitadas. Y te voy a agregar ahí a esa posible solución, también por la experiencia que tengo, está el régimen de consecuencias que también se da ahí. Me explico. Alguien entra a la carrera, sí tiene un salvaguarda, o sea, tiene de hecho, si te fijas en las nóminas, sobre todo los ministerios más pesados, como le digo yo, que si Hacienda, que si Educación, que si Salud Pública, hay una alta proporción de personas que pertenecen a la carrera y que no pudieron este gobierno removerlas. O sea, te vas al histórico, claro, y posiblemente entraron en el gobierno de Leonel o a finales del gobierno de Hipólito, porque recuerda que la ley de función pública fue Hipólito que la implementó. Así es, pero se avanzó un momento en ese sentido, pero luego se dejó de aplicar. No, claro. Y fíjate que hay una proporción muy amplia que no puede entrar a la carrera. Danilo paralizó
la opción de tú, porque eres tú como ciudadano, servidor público, que decides entrar en la carrera administrativa. Danilo lo suspende porque si no iba a tener todo el equipo de Leonel dentro, volviendo a este tema de la conexión por el partido. Pero hubo algo que a mí me sigue llamando la atención, y es que aún en esa protección que tienen los servidores públicos de carrera, es una protección tan grande que aún los que no hacen el trabajo, que consiguieron esa carrera por una estrategia administrativa corrupta, ¿verdad? Entonces tú no lo puedes votar, aunque no sirva para nada, porque es de carrera y tienes que ejercer o ejecutar un sistema probatorio muy amplio. Entonces yo creo que también quizás la clave a esa propuesta que te propongo es ser todavía un poquito más rígidos al momento de la elección del concurso, porque hay concursos que son muy amplios y entra cualquiera. Claro. Entra cualquiera y ahí ellos subsanan esos acuerdos políticos. Hablaste de medio ambiente y tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio de Medio Ambiente durante 4 años. Y me duele el medio ambiente porque es un eje transversal que nadie toma en cuenta. No hay salud si no hay medio ambiente. O sea, si vives en una zona donde hay un exceso de basura que está afectando el medio ambiente, hay enfermedades que se propagan, y si no tienes el sistema de salud adecuado, pues evidentemente no vas a poder salvaguardar la vida de tus ciudadanos. Pero además de todo, si viene una crecida de río que no se tomó en cuenta en esa zona, lo que ocurría ambientalmente hablando, pues evidentemente los niños que tenían que ir a la escuela con ese 4% tampoco van a ir. ¿Cuál es tu propuesta principal en términos de medio ambiente para este periodo? El medio ambiente es una de nuestras 5 prioridades, junto con educación, junto con la mejora de los salarios, del sistema de salud y de la seguridad en nuestro país. Y es difícil decir una porque en realidad abarca muchas políticas en diferentes áreas, incluyendo la protección y la garantía de la salvaguarda de nuestros ecosistemas naturales, todos esos monumentos naturales, refugios de vida silvestres, parques nacionales, que fueron declarados como tal por una razón, porque necesitamos conservar parte de nuestros ecosistemas para garantizar que haya cierto balance en el ciclo del agua que se está rompiendo. Fíjate que estamos teniendo lluvias más fuertes en menos tiempo y luego sequías. La única manera de rebalancear esos ciclos a nivel de microclimas, porque una cosa es a nivel de planeta, pero a nivel de microclimas, es garantizando la salud de nuestros ecosistemas, bosques, manglares, etcétera. Y lamentablemente están bajo amenazas. Entonces ahí estamos proponiendo un fortalecimiento del rol del Ministerio de Recursos Naturales en 2 sentidos. Reconstruir, relanzar y fortalecer el cuerpo de guardabosques de la República Dominicana, que tuvo un momento en el que funcionaba muy bien y se dejó caer y no tiene condiciones, no tiene capacidades. Y por otro lado, monitorear y hacer una evaluación de todo el proceso de permisos que otorga el Ministerio de Medio Ambiente y las alianzas con otras instituciones para garantizar que esos permisos se den cumpliendo la ley y los reglamentos y no de nuevo en base a negocios o a sobornos como muchas veces sucede. Y como quedó en evidencia con el triste asesinato del pasado ministro de Medio Ambiente, ahí quedó en evidencia la cantidad de corrupción que hay en torno a la entrega de permisos ambientales. Por otro lado, un plan nacional de recuperación de las cuencas hidrográficas de nuestros ríos, de los nacimientos de nuestros ríos, que son la única garantía de que vamos a tener agua a futuro en este país. Y nuestras cuencas están sumamente degradadas. La sanción y la terminación real y efectiva de la extracción de arena de los ríos, que es el otro elemento que destruye nuestras fuentes de agua, que seguimos perdiendo a un ritmo alarmante los ríos que nos quedan. Nuestro plan es salvarlos. Luego está el tema de los residuos sólidos, de la basura. Un plan nacional para separar en el origen, empezando en el sector turístico, que produce el 40% de la basura de este país, lo produce en el sector turístico. Entonces, si trabajamos con los hoteles para que tengan que separar en origen, como se hace ya en la mayoría de los países avanzados, que tú no tiras todo junto para la basura, que eso luego se incendia, enduqueza, contamina, sino que tú separas lo orgánico, lo que se degrada, de ahí tú puedes hacer fertilizante, puedes sacar biogás, energía, y separa lo que es plástico, metal, etcétera, y te permite reciclar mucho mayor cantidad. Esa es una transición que tenemos que hacer y estamos planteando en apoyo con los ayuntamientos y con el sector turístico.
Y por último, bueno, hay varios temas más, pero también está la transición energética. Nosotros dependemos en un 90% para nuestra energía de combustible fósil importado, que es contaminante, que tiene un impacto, pero además que nos hace dependiente de esos suministros globales que, como hemos visto en la pandemia, como estamos viendo con los conflictos geopolíticos, pueden colapsar. Y si por cualquier razón nosotros ya se nos corta el suministro de petróleo, quedamos paralizados como economía. ¿Qué estamos planteando? Que podemos producir toda la energía que consumimos con fuentes renovables y garantizar soberanía energética, sol, viento, biomasa, biogás, eólica. Entonces, falta la voluntad política de impulsar esa transición que además es el futuro. Los países, la Unión Europea, China, se están preparando para dar ese salto. Le queda poco tiempo a la industria del combustible fósil, aunque ahora pareciera, ¿verdad?, que lo domina todo, pero le queda poco tiempo. Y República Dominicana como país tenemos que posicionarnos para esos cambios profundos que vienen. Virginia, escuchándote en todo momento estoy viendo el fantasma del sector privado. Tengo que ser muy honesta contigo, todo lo que has hablado aquí tiene un componente porque vemos al malévolo gobierno y el gobierno me pone más impuestos y el gobierno no está tomando en cuenta esto y los políticos no están haciendo esto y todo ¿y dónde está? Porque siempre he dicho, para que exista corrupción tiene que haber un corrompido y un corruptor. Y lamentablemente en temas de medio ambiente, la masa privada, o sea, el sector privado, tiene una grandísima responsabilidad. Porque el Ministerio de Medio Ambiente es un ente regulador, sancionador, y volvemos al régimen de consecuencia. ¿Entiendes tú que en materia medioambiental falta rigidez en el régimen de consecuencia? Sí, falta aplicación de ese régimen de consecuencia. Hay una fiscalía ambiental que tiene muchos obstáculos para hacer su trabajo, que hay que fortalecer sus capacidades, el funcionamiento, la coordinación interinstitucional. ¿Y qué pasa? Sí, el sector privado, pero generalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de la extracción de arena de los ríos, hay grupos militares involucrados en complicidad con sectores del Estado. Y muchas veces también hay grupos empresarios involucrados, pero en última instancia a quien le corresponde ponerle paro a eso y a quien le corresponde establecer esas consecuencias es al Estado, es al Ministerio, es a la Fiscalía, a la Procuraduría, al sistema de justicia, que por cierto también estamos planteando un fortalecimiento del sistema de justicia, que ahora mismo no da abasto para hacer justicia. Ahí están las cárceles llenas de presos preventivos porque los procesos se toman demasiado tiempo, porque no hay suficientes tribunales. Entonces tenemos también que fortalecer la justicia tanto en el tema ambiental como en todos los temas de la República Dominicana. Hablaste de justicia, hablaste de fortalecimiento, hablaste de que faltan tribunales y no puedo dejar de pensar en la materia penal y en la dicotomía que tenemos frente a un código procesal penal que establece que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y un código penal que establece las sanciones que dice que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. El sistema francés funciona así y el sistema iberoamericano funciona así, o sea, no es Lidia que se lo está inventando. Y sabemos que una de las razones principales por la que la promulgación del nuevo código penal más ajustado a nuestra sociedad se ha promulgado es precisamente por esta falta de acuerdo que existe con las tres causales. ¿Cuál es tu postura como presidente? Imaginémonos que ya estás sentada, eso te va a llegar al escritorio, ese código para lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer con él. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tú ves? ¿Qué te llama más la atención además de las tres causales de este código? ¿Lo has visto? Sí, nosotros hemos mantenido que, bueno, yo creo, en Opción Democrática creemos en que las personas merecen recibir la atención médica que necesitan. Y por eso defendemos la necesidad de causales en el Código Penal, para que todas las mujeres de este país, Dios no lo quiera, se vean en una situación tan difícil y trágica como son las causales, puedan tener la atención médica sin ser amenazadas con cárcel, sin que a sus médicos se les amenace con cárcel como hace el código actual. Y quiero desmentir, Lidia, porque es un mito que han propiciado, que el código no sea aprobado por las causales. Eso es falso. Eso es falso. Si quisiera, el gobierno tiene mayoría y puede aprobar ese código. Lamentablemente quienes no apoyan las causales ahora son mayoría en el Congreso, por eso es tan importante votar diferente en las próximas elecciones para poder tener un Congreso más plural, más comprometido
no solo con las mujeres, sino con las familias dominicanas. Pero no lo han aprobado precisamente por eso que tú decías, porque trae herramientas más fuertes para combatir la corrupción. Por eso no se ha aprobado el Código Penal. El compromiso de Opción Democrática es aprobar un código que dé herramientas fuertes. Y quiero reconocer el trabajo que hizo nuestro diputado en el Congreso, José Horacio Rodríguez, defendiendo que cuando intentaron poner que la corrupción prescribía, a los 20 años ya no se podía perseguir, él alzó la voz defendiendo que la corrupción debe ser imprescriptible, que siempre que haya pruebas se pueda llevar esos casos a la justicia. Cuando intentaron que el código creara tribunales privados para los militares, para que ellos se juzguen ellos mismos, José Horacio alzó la voz y dijo, eso es impensable. Los militares, al igual que la policía, al igual que los funcionarios públicos, tienen que responder a la justicia como lo hace el resto de la ciudadanía. Cuando ese código intentó legalizar y permitir la violencia hacia los niños en un país donde hay una violencia brutal y muchos niños y niñas son maltratados de manera horrible. A mí me tocó en un hospital hace poco, que estábamos ahí, llegó un joven de unos 14 años con la cabeza rota. Wow. Su padre se lo había hecho. Entonces intentaron decir que eso era válido porque era disciplina. Ahí alzó la voz José Horacio junto a las comunidades de protección a la infancia en este país. Y así sucesivamente en cada tema intentaron poner que las iglesias y los partidos no pueden ser sujetos de sanción penal. Ah, sí, claro. No tienen responsabilidad penal. Y ahí dijo José Horacio, pero no estamos volviendo locos. Claro que sí, como todas las instituciones que tienen personalidad jurídica. Así es. Tienen que tener la posibilidad de tener unas consecuencias si violan la ley. Entonces, nuestro compromiso es un código penal que permita avanzar en una mayor justicia en la República Dominicana. Excelente. No se va Virginia, pero nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, así que quédate ahí en sintonía. Regresamos. Estamos de regreso en su espacio AMA Informativo, agradeciendo tu sintonía y que te quedes ahí. Hoy contamos con la presencia de la candidata a la presidencia, Virginia Antares, tercera mujer candidata a presidencia, pero sobre todo joven, inteligente y preparada. Y para mi gran sorpresa, licenciada en comunicación, que normalmente uno ve como que los candidatos son abogados o ingenieros, y tenemos una comunicadora, así que para nosotros es un honor. Virginia, hablaste de salud, nos quedamos hablando en el último bloque y tocaste el tema de la salud, que estuviste en un centro de salud, viste a un niño que había sido maltratado. ¿Cuál es tu propuesta, eje principal en el tema de salud? Así es, el tema de salud es uno de nuestros 5 temas prioritarios. Mira, Lidia, uno de los principales riesgos que tienen las familias dominicanas hoy de caer en una situación de pobreza económica es un accidente o una enfermedad catastrófica a un miembro de la familia. Porque lamentablemente el sistema que tenemos fue diseñado pensando en la salud como un gran negocio, que lo es hoy para las ARS, al igual como se pensó el sistema de pensiones como un negocio para la AFP. Y no priorizó las necesidades de atención médica de las familias dominicanas. Por eso nuestra propuesta es que hay que hacer una reforma profunda del sistema. Nosotros planteamos la creación de un Seguro Nacional de Salud Público, como lo tienen los países que dan mejor servicio de salud. Tanto países avanzados de Europa como países de América Latina que tienen los mejores indicadores de salud, Costa Rica, Uruguay, tienen un Seguro Nacional de Salud que es el que es obligatorio y que cubre a toda la población. Y luego de manera opcional, pues quienes quieran pueden tener esas ARS como una opción privada. Pero ahora mismo estamos obligados a cotizar a las ARS. Y una ARS que su negocio es cubrirte lo menos posible para poder... Son empresas. Entonces nosotros decimos la salud no puede ser un negocio, tiene que ser un derecho, es un derecho. Y por lo tanto necesitamos una reforma profunda de ese sistema, pero eso pasa por tener congresistas que estén en el Congreso discutiendo esa ley pensando en las necesidades de salud de la población dominicana y no representando los intereses de esos sectores, que fue lo que sucedió cuando se aprobó esta ley. Y me preocupa muchísimo que el actual gobierno no ha planteado su posición. La propia ley de salud establece que hay que revisarla cada cierto tiempo, ya se ha vencido el plazo, y el gobierno convocó a una mesa de discusión de la nueva ley de salud, pero no ha planteado su posición, que es una manera de decir para mí que su posición es mantener el estado actual de las cosas, y eso en Opción Democrática entendemos que requiere un cambio profundo. Mira, el tema de salud también es que lo que más me gusta es que tú hablas como si me leyeras el pensamiento. Yo también trabajé en el sector de salud y había algo que a mí me chocaba mucho del sector salud, y es el hecho de que no se entiende el hecho de que no se puede coexistir y tener éxito en la vida
si tú no tienes salud. Tú podrás tener todos los millones, como decimos aquí, todos los millones de chanflín, y si no tienes salud no puedes disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, hay un sector de la salud que me pegó mucho cuando lo viví, tanto en laboral y luego cuando fui madre. Hablabas de las enfermedades catastróficas, me pegó también, pero la maternidad. Todo el concepto de la salud para las mujeres jóvenes embarazadas durante el proceso de embarazo y el posparto. No, yo entiendo que no hay suficientes hospitales especializados en la primera infancia. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cuál quizás sería una posible solución en ese sentido? Sí, y nosotros tenemos como país de los índices más altos de América Latina de mortalidad materna, de mortalidad neonatal, de embarazo adolescente. Y hay mucha violencia obstétrica en la República Dominicana. En nuestro programa de gobierno, en la sección de salud, incluimos varios acápites dedicados específicamente a propuestas para disminuir esas altísimas tasas de mortalidad materna, para disminuir la violencia obstétrica, para promover un parto humanizado, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que tiene protocolos para que las mujeres seamos tratados con dignidad a ese momento mágico, milagroso de dar a luz, de traer una nueva vida al mundo, que seamos tratados con dignidad, que seamos consultadas en las decisiones que se toman sobre nuestro cuerpo, para que no hay mucha medicalización del parto, que al final es un proceso natural y no siempre requiere tanta intervención. Aquí los niveles de cesáreas, por ejemplo, están muy por encima de los recomendados. Por gusto, a veces por comodidad del centro, a veces porque sale más caro y tiene más ganancia para el sistema médico. Entonces, todo eso estamos planteando políticas de humanizar el parto, de disminuir la violencia obstétrica, disminuir la tasa de mortalidad materna y neonatal. Y también un componente importante en salud es, por un lado, la salud preventiva, relanzar esas experiencias que han habido aquí de promotores de salud, crear un cuerpo técnico de promotores de salud que eduquen a las comunidades en temas de nutrición, de higiene, de prevención de enfermedades como el dengue, etcétera. Wow. Y por otro lado, el enfoque en salud mental. Hoy en la República Dominicana no hay un solo centro hospitalario enfocado en salud mental. Nosotros estamos planteando construir 3 y estamos planteando que los servicios de salud mental, psicólogos, psiquiatras, los medicamentos también estén cubiertos en ese Plan Nacional de Salud que estaremos impulsando. Excelente. Tienes 5 ejes y qué bueno que tienes el eje de cultura, porque yo pienso también que el problema también del dominicano es un tema cultural, o sea, incluso la misma forma de hacer política, que le conviene muy bien a los corruptos, ¿verdad? Es muy de cultura, dame el picapollo para votar por ti, o dame los chelitos para votar por ti. Entonces, hablar de educación sin hablar de cultura no tiene sentido, no va a valer de nada el 4% tampoco, porque volvemos, es un tema cultural. ¿Cuál es la propuesta dentro de este eje que es un verdadero reto en la República Dominicana? Así es, las propuestas culturales van muy de la mano con nuestra propuesta educativa. Y tuvimos un espacio de diálogo muy bonito en la campaña que le llamamos el Conversado Cultural, donde tuvimos la oportunidad de presentar las propuestas del programa de gobierno, programa que por cierto pueden descargar de mi página web virginiapresenta.org y mis redes Virginia Antares. Yo fui la primera candidata que hizo público a la ciudadanía el programa que pensamos impulsar como un mapa de ruta hacia el país que queremos construir. Y en ese diálogo compartimos las propuestas culturales con artistas, gestores culturales, bailarines, ahí había de todo, que también nos expresaron muchos de los retos que enfrentan. Eso nos permitió enriquecer la propuesta. Y efectivamente, la cultura es un pilar y nosotros, nuestra propuesta es revalorizar esa cultura popular autóctona riquísima que tenemos en la República Dominicana, democratizar el acceso a los espacios culturales. Ahí hay propuestas como un museo en cada escuela, un teatro en cada cancha, que cada municipio tenga espacios de educación y de expresión cultural, trabajar con los ayuntamientos para tener las casas culturales con bibliotecas bien equipadas, con oferta de las diferentes disciplinas artísticas, crear los juegos nacionales que van de nivel municipal, provincial, nacional, en cada una de las disciplinas artísticas y deportivas.
Porque al final la juventud dominicana tiene una vocación cultural y artística tremenda y un gran talento, pero tiene muy pocos espacios donde pueda desarrollarlo. Y de hecho se ha demostrado también que cuando los jóvenes se involucran en la música, en el arte, tienen una tendencia casi que nula a drogas, a delinquir. Entonces eso es algo supremamente importante, que podamos tener esas opciones para ellos. Y vamos entonces a enlazar con educación. Tuviste la oportunidad de pertenecer a este movimiento que propuso, que peleó por ese aumento, ese incremento del Producto Interno Bruto, del presupuesto para la educación. ¿Cuál es tu propuesta? Porque la verdad es que yo no pondría a mi hijo en una escuela pública ahora mismo. Bien, mira, bueno, nosotras venimos, somos casi colegas, estudiamos comunicación social en la Pucamaima, y yo en la universidad tuve una excelente profesora, Naivi Frías, que me introdujo al pensamiento de Paulo Freire, ese gran educador popular brasileño, que concibe la educación como una herramienta de transformación social. Y yo creo que la educación ostoniana que tuvimos en la República Dominicana hasta la dictadura también tiene, sí, claro, de Eugenio María de Hostos, tiene ese componente de ver la educación no simplemente como si los seres humanos fuéramos una máquina para ir a trabajar y te enseño a leer, escribir y a sumar y a restar para que tú puedas estar, qué sé yo, en un supermercado o en un banco trabajando y produciendo, sino de ver al ser humano en su integralidad, como una persona a quien hay que educar para el empoderamiento, para la transformación, para la convivencia pacífica, para la creatividad, para la superación, en liderazgo, en conocer su cuerpo y saber cuidarse, en saber relacionarse de manera sana con los demás. Y yo creo que la propuesta que tenemos de recuperar esa educación ostoniana, esa educación para la transformación social, es fundamental en una sociedad como la nuestra que necesita tanta sanación. Yo decía recientemente en una entrevista, nosotros venimos de un pasado colonial, de un pasado de esclavitud, de un pasado de explotación, de un pasado de dictaduras, de opresión, de autoritarismo, que todavía ha dejado muchos rasgos que siguen presentes en la cultura dominicana y que para combatirlo necesitamos hacer un proceso de sanación, de reconocimiento, de justicia histórica, y pasa también por un proceso de transformación del sistema educativo para crear ciudadanos genuinamente que sean con capacidad real de participación en la sociedad. Y por eso tanto la cultura como la educación son un pilar, y ahí tenemos toda una serie de propuestas para que esos centros educativos públicos que sí funcionan muy bien, que sí forman seres humanos de calidad, que los hay, lo que pasa es que son pocos y son la excepción, para que ese tipo de centros los podamos volver en la norma. ¿Y qué tú opinas de incluir la tecnología dentro de las escuelas públicas? Porque vivimos en un mundo transformado desde la tecnología, y yo siento que si bien es cierto que hay algunos que otros centros de educación pública que tienen cierta tecnología, no menos cierto es que no es la regla. Sí. ¿Cómo tú propones incluir dentro de la formación toda esta parte tecnológica, o como diríamos también, estas nuevas profesiones que nacen, que ya no solamente voy a ser médico, voy a ser comunicador o voy a ser abogado, sino quiero ser youtuber, quiero dedicarme a la robótica, quiero dedicarme al diseño de páginas web, de conectores, de aplicaciones? Claro, son parte de la realidad actual y tienen que ser parte de las escuelas. Pero empezando con lo fundamental, yo insisto, los valores, la formación humana, qué tipo de ser humanos queremos crear, porque si tú introduces la tecnología sola, sin trabajar eso otro, pasa lo que pasó, el gobierno gastó millones de pesos en unas tablets durante la pandemia, que luego se demostró que no tuvieron una función, porque tú no puedes dejar solo la tecnología. Tú necesitas ese trabajo humano. Por eso la prioridad para nosotros es la formación docente, la formación de nuestros profesores, y no solo subir los requisitos para las personas que estudian para ser educadores, que la MESID ha flexibilizado esos requisitos en las universidades. Nosotros entendemos que hay que fortalecerlo. Pero además establecer requisitos de formación permanente. No basta con que tú estudies educación y te gradúes y entres a trabajar en una escuela, en un politécnico.
cada año ese conocimiento requiere actualización, sobre todo por el mundo en que vivimos. Claro. Entonces, establecer esos requisitos permanentes, invertir en la formación de nuestros docentes es la clave de lo que va a permitir tener un mejor sistema educativo. Así es. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso a su espacio AME Informativo por AME Canal 47, tu canal de película y nuestra visión digital a través de rdmusica.com. Hoy nos acompaña la candidata a la presidencia Virginia Antares con propuestas de verdad que me tienen fascinada. Yo creo que como joven dominicano es importante escucharla, es importante que nos sentemos antes de votar este 19 de mayo en nuestros hogares y ver propuesta por propuesta, analizarla y no solamente ver lo que estamos sintiendo en este momento o lo que nuestra familia ha sentido durante este tiempo, sino lo que verdaderamente vaya a impactar a nuestro país de forma positiva, gradual y de desarrollo. Y la verdad es que tus propuestas son fascinantes. No quiero, se nos acaba el tiempo y no quiero que te me vayas sin que nos hables un poco de tu posición sobre el tema haitiano, sobre todo porque habías dicho unos comentarios hace unos días y justamente el presidente ayer te dio la razón. Entonces necesito que puedas compartir con nuestra audiencia también cuál es la postura y cuál tú crees que puede ser quizás un primer paso real, de solución real con el tema haitiano. Así es, el tema en este caso del desorden migratorio que hay en la República Dominicana, que sufrimos en la República Dominicana, cuyos responsables, y yo lo he dicho, no son los migrantes, no es la comunidad internacional, son los gobiernos dominicanos, los de antes y los de ahora, que se han negado a tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto no significa hacer deportaciones masivas, como se está haciendo ahora, para luego volver a dejar entrar en la frontera. Lo que están haciendo estas deportaciones es alimentando el negocio del tráfico en la frontera. Y nosotros decimos que el primer paso de una política migratoria responsable es aplicar la ley en la frontera. Pero para aplicar la ley en la frontera hay que enfrentar las mafias que hoy controlan y trafican en la frontera. Y la República Dominicana tiene unas fuerzas armadas con 60,000 miembros activos, cuya función primordial debe ser la custodia de la frontera. Lamentablemente hoy no está cumpliendo su función esas Fuerzas Armadas y nuestra propuesta es enseriar ese control fronterizo y garantizar que el gobierno tenga un control. Una vez tengamos un control en la frontera, podemos entonces planificar la migración y establecer cuotas para los migrantes que vengan a trabajar en las áreas económicas que necesitemos, en la cantidad que establezcamos, y que esos migrantes puedan regularizarse. Hoy el proceso para un migrante de regularizar su estatus es prácticamente imposible, no solo para los nacionales haitianos, para los europeos, para los venezolanos, para los cubanos, para cualquiera. Entonces ese proceso hay que facilitarlo porque al Estado le conviene saber cuántos migrantes tenemos, en qué áreas están trabajando y que esas personas estén regular, que puedan ejercer su función como ciudadanos, tener sus derechos laborales, pero también poder responder a la justicia si sucediese algo, por ejemplo. Claro. Para eso necesitamos tener esas personas regularizadas. Por eso una política migratoria responsable con la que estamos comprometidas es enseriar el control en la frontera, planificar la migración y establecer las cuotas. Y en ese contexto, si hay que hacer deportaciones, se hacen, pero ya en el marco de un control, no como ahora que simplemente para alimentar el negocio de la frontera. Claro, hay otros países que lo han logrado, incluso países que quieren que nosotros nos ocupemos del caso haitiano, tienen sus temas migratorios y también han logrado crear un control de eso. Y me parece estupendo. Pero me quedé así como con la sensación de los militares. ¿Pudiéramos decir que hay una corrupción real en la frontera por parte de los militares? Totalmente, por grupos militares, grupos diplomáticos que venden visas, que hacen negocio de eso, pero han salido los escándalos, están ahí en la prensa, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas se han llevado a la justicia por ese tipo de delito? Porque al final eso es un delito. Y nuestro candidato a senador en el Distrito Nacional, Eric Ortiz, lo planteó muy bien en el debate en el que participó, organizado por CODES. Ese es el primer paso. ¿Dónde están los militares enfrentando la justicia, que negocian y que violan la ley en la frontera? Entonces ese es el primer paso.
Excelente, gracias Virginia. Vámonos a un tema personal porque hemos conocido todo lo que es tu propuesta, pero si hay algo que hay que aceptar y admitir y hasta admirar es la humanización de la figura del presidente que el mismo presidente Abinader ha logrado proyectar. Vemos a un familiar, a un hombre también, vemos un esposo, vemos un padre y en el caso tuyo, siendo presidenta, pues vamos a ver una mujer también que tiene familia. Y una de las inquietudes, por ejemplo, que ha habido en el estudio en el día de hoy es porque utilizas Antares y no Rodríguez. Y nos cuentas que tienes una historia detrás de eso. A ver. Sí, yo soy Virginia Antares Rodríguez Grullón, Rodríguez de Moca, Grullón de Montecristi, nieta de dos luchadores por la democracia dominicana, José Horacio Rodríguez, héroe nacional, que vino en la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo, y el ingeniero Oscar Grullón de Montecristi, que estuvo preso en la 40, que fue torturado y que luchó toda la vida por tener una mejor democracia. Entonces es parte de la herencia que cargo, que me lleva a asumir esta responsabilidad. Y el Antares es también un nombre que tiene un significado muy especial. Porque es un nombre, no apellido. Exactamente, es mi segundo nombre. Es el nombre de una estrella. Es una gigante roja de la constelación de Escorpio, Alfa Escorpio. Y es un nombre que me puso mi padre porque a todas sus hijas él les puso nombres de estrella. Él es aficionado de la astronomía y entonces es un nombre también que tiene un significado especial para mí. Entonces, hijos, varios, ¿cuántos son ustedes? Somos 4, yo, mi hermana mayor Altair, que es también una estrella de la constelación del Águila, la menor Gabriela Deneb del Cisne, y José Horacio, mi hermano, que lleva el nombre de nuestro abuelo, que es nuestro representante en el Congreso Nacional de Opción Democrática. Entonces, una pregunta, mira, cargar la presidencia de un país es una gran responsabilidad. ¿Cómo te ves en un futuro con familia? ¿Te atreverías a tener yo nunca he visto una presidenta, por ejemplo, con hijos? Sería lindo. Sería bonito, ¿verdad? ¿Qué opinas tú y ahí te voy a conectar un poquito con el rol de la mujer en la política partidista? Parte de lo que muchas no se dedican a la política partidista es precisamente porque hay roles como mujer que el hombre no carga, que el hombre no se embaraza, el hombre no tiene que tener licencia. ¿Qué tú piensas de ser madre y estar en la política partidista y ser presidenta también? Sí, a mí personalmente pues no me ha tocado ser madre. Pero te ilusiona. Yo creo, sí, yo creo que el tiempo de Dios y los planes de Dios son perfectos. Si me tocará en el momento adecuado. Claro. Y si no, pues nada, creo que también tenemos un rol que hacer las mujeres que no somos madres en apoyar a aquellas que sí lo son. Y me encanta la idea de las mujeres madres participando en la política. Nosotros tenemos el ejemplo en Santiago, nuestra candidata a diputada en la circunscripción 3 de Santiago, Alexandra Suet, madre de un niño de 1 año, que estaba ya sentada en Estados Unidos, trabajando como abogada allá en Nueva York, y decidió regresar a la República Dominicana porque quería que su hijo naciera aquí, que fuera dominicano, y quería ser parte de la transformación de este país, y es hoy candidata a diputada por Opción Democrática. Fíjate, en la última, hace varias semanas tuvimos un encuentro de los y las candidatas de Opción Democrática, y una decisión que tomamos fue crear una guardería, porque una de las principales razones por las cuales muchas madres y algunos padres se les dificulta participar de las actividades políticas es porque están a cargo del cuidado de esos hijos pequeños. Entonces, para hacerlo inclusivo y democrático y que todo el mundo pueda participar, nosotros en Opción Democrática hacemos ese tipo de iniciativa. Hay una guardería para que todo el mundo pudiese ir a ese evento político. Eso está genial, eso es absolutamente... Wow, eso es un wow, porque es lo que dices. A veces dices, yo no tengo con quién dejar a mi hijo, te quedas en la casa, no participas, no aportas, y quizás nos estamos perdiendo de ideas geniales de gente muy trabajadora que no lo está haciendo por una responsabilidad mayor, porque es una realidad. Uno tiene los hijos, tu papá y tu mamá lo tienen dividido su corazón en cada uno de ustedes, y donde están ustedes están ellos, o sea que eso es hermosísimo. Y finalmente, Virginia, ya nos quedan poquitos minutos. Sí me gustaría que le dejaras un mensaje a esas personas que este 19 de mayo van a ir a votar, que espero que lo hagan de forma muy consciente. Estoy orando para eso. Sí, recordarles que el voto es un poder que tenemos la ciudadanía, el pueblo, y el lema de esta campaña es el poder es de la gente. Así que vamos a reclamarlo, vamos a reclamar ese poder que tenemos cuando nos organizamos y utilizar el voto como herramienta
para impulsar un proyecto como Opción Democrática que puede trabajar por un mejor futuro en la República Dominicana, para enviar un mensaje a esa clase política de siempre que cree que va a poder seguir haciendo todo como siempre lo ha hecho. Y yo digo que votar por los mismos de siempre no va a hacer diferencia. Si queremos resultados diferentes, tenemos que votar diferente. Así que Opción Democrática está ahí en la casilla número 29, color marrón, como el color de esta tierra dominicana que tanto amamos, y hemos trabajado mucho por dar esa oportunidad, para que tengamos esa opción. Ya no se puede decir que no hay opciones, sí hay opciones. Opción Democrática en la casilla 29, el partido de la buena política. Vamos a hacer que sucedan. Así es, muchísimas gracias, Virginia, y aprovechamos este mensaje súper valioso que nos ha dado nuestra candidata a presidenta, Virginia Antares, por Opción Democrática, para recordarles que la veda electoral empieza justamente el sábado 18. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, ¿ok? En cualquier parte. Planifíquese, dominicano. Si usted quiere darse su traguito, porque hay gente que se lo quiere dar en su casa un domingo, tiene su derecho. Tiene que comprar lo que vaya a comprar antes, por favor. Los sábados es para que, miren, la razón de la veda electoral es para que usted se sienta al frente de su computadora a ver las propuestas que tienen los candidatos presidenciales y congresuales en este caso, y ver cuál es la opción que a su comunidad le beneficia, no a usted solamente de forma particular, sino a su comunidad. Entonces, aproveche este tiempo de tranquilidad y de espacio para poder tomar la decisión correcta. A nosotros de forma muy especial, recuerde que puede seguirnos en las plataformas digitales como @ameinformativo, que esta conversación que tuvimos Virginia y yo en el día de hoy se colgará en nuestro canal de YouTube, así es que vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale su comentario. Virginia va a estar leyendo y pendiente porque le vamos a mandar el link para ver si tiene que responderle alguna pregunta, ¿verdad que sí, Virginia? Claro que sí. Entonces, vaya, comente, compártalo a sus familiares si le parece propio este contenido, y por supuesto, denle a seguir. ¿Tenemos algo aquí? Ok, entonces tenemos este canal para que usted pueda también comunicarse con Virginia, comunicarse con nosotros. Recuerde seguirnos también en todas las plataformas digitales como @ameinformativo, y por supuesto esto se retransmite a las 6:30 de la tarde. Si te lo perdiste o quieres que algún familiar tuyo lo vea, pues recuerda que a las 6:30 se repite esto. Muchísimas gracias, Virginia, nuevamente. Gracias a ti por estar en sintonía, y nos vemos y nos escuchamos mañana. Chao, chao.